Buenos días, hermanos. Les habla Francisco Naranjo y quisiera justamente que podamos hoy día ver y conversar un poco en este día tan especial. Es el último domingo del mes de septiembre y sabemos muy bien que este mes de septiembre es, y le denominamos como el mes de la Biblia. Ya hace ya más de 450 años que la Biblia justamente la tenemos a nuestra disposición en idioma castellano, ¿ya? Y que es una tremenda bendición para el pueblo de Dios, para el hombre y para la mujer, ¿ya? Para poder conocer y saber lo que el Señor tiene para nosotros, las enseñanzas del Evangelio que tan bien hacen a todos. Y como decía, especialmente poder resaltar la importancia que tiene la Biblia, que tiene este libro tan hermoso, tan precioso, en distintas encuadernaciones, pero lo importante es el contenido de ella, y que solo entendemos muy bien que contiene la palabra del Señor. Es la palabra del Señor, ya la escritura que el Señor dejó para nosotros, para guiar nuestras vidas. Como decía, este mes de septiembre es algo que nos interesa mucho poder resaltar, ¿ya? Seguramente en las distintas actividades del mes se ha ido resaltando esto. Por ejemplo, los niños de la escuela dominical o de la obra infantil han estado justamente todo este mes estudiando acerca de cómo llegó a nuestro poder, a nuestros días, la Biblia, desde que comienza justamente Dios a hablar y comienza a escribirse esto ya en un periodo de más de 1600 años, ¿ya? Y por una gran cantidad de escritores, alrededor de 40, ¿ya? Y que tienen tanto beneficio para nosotros. Y como decía, queremos justamente resaltar la importancia de la Biblia, de la lectura de las Escrituras, de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, ¿ya? Y al mismo tiempo poder resaltar esta importancia que tiene la Biblia, poder llevarla a otros lugares, llevarla a aquellas personas que no conocen al Señor, que no han tenido esta posibilidad de escuchar y de poder obedecer al Señor y poder ir adelante como cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor porque Él llegó a nuestras vidas y pudo llegar esta palabra, ¿ya? Y que hasta el día de hoy está con nosotros, pero ahora es nuestra responsabilidad poder transmitirla a otros, o sea, poder enviar, ¿no es cierto?, llevar palabra hacia otros lugares, hacia esas personas, hombres y mujeres que no conocen al Señor, que no tienen ya esta tremenda bendición de parte del Señor. Por eso justamente quería que comencemos a leer un poco acerca de la importancia de llevar el mensaje y la palabra ya en verdaderas misiones hacia otros lugares, ya hacia esos lugares, a esas personas que no han tenido la posibilidad de conocer al Señor, y que hoy en día sabemos que son millones de personas ya en el mundo que no han alcanzado, que no conocen, que no saben nada, que no tienen idea muchas veces de que existe nuestro Dios, que Cristo vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros y por ellos también, ¿ya? Y que es nuestra responsabilidad también ver forma de llevar esta palabra, de llevar este mensaje del Evangelio a aquellos que no le conocen. Quiero invitarles a que podamos ver un versículo muy especial en relación con esto, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Libro de los Hechos, que muchas veces hemos señalado que más bien debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo, ¿ya? Porque vemos ahí a través de toda la lectura de este libro escrito por Lucas, ¿ya?, cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo el Espíritu Santo habla, cómo el Espíritu Santo está dirigiendo ya a los hermanos de aquella primitiva iglesia, aquellos primeros hermanos que comenzaron a llevar el mensaje del Señor después que el Señor se fue a los cielos al haber estado en esta tierra para cumplir con este sacrificio, ¿no es cierto?, de darnos vida eterna a cada uno ahí en la cruz del Calvario. Dice el versículo 21 del capítulo 11, ¿ya? Dice: el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esa es la versión NBI, la nueva versión internacional, que habla y nos señala esto. Dice: el poder del Señor estaba con ellos. El poder del Señor estaba con ellos. Y un gran número
creyó y se convirtió al Señor. ¡Qué precioso! ¿Ya? Que a raíz justamente de haber estado el Señor con ellos, ¿ya? Esta gran cantidad de personas creyó y se convirtió al Señor. ¿Ya? A raíz de, vemos justamente en este pasaje de los Hechos, ya que a raíz de la persecución que se desata por la predicación del Evangelio entre los gentiles, ya no nos olvidemos que inicialmente parte en el pueblo judío, a través entre medio de los judíos, ya, pero comienza a salir el Evangelio hacia otros lugares y especialmente a los gentiles, aquellos que no pertenecían, no formaban parte del pueblo de Israel, de los judíos, ¿ya? Y tenemos el caso tan precioso de Pedro y Cornelio, ¿ya? Cuando Pedro es llamado justamente para ir a casa de Cornelio, que era, ¿no es cierto?, no era judío, era ¿no es cierto?, alguien que estaba ahí con mucha gente que no eran justamente judíos, ¿ya? Y esta salida justamente de Pedro para llevar la palabra hacia otro lugar, ya no estar solamente entre los discípulos, sino que comenzar a expandirse, a salir llevando el mensaje, ya comienzan justamente a salir los hermanos de la iglesia en Antioquía, ya que era donde ellos estaban reunidos, hacia distintos lugares, a distintas partes para llevar y anunciar el Evangelio del Señor Jesús. ¿Ya? ¡Qué precioso! Y esto nos lleva justamente a pensar en la misión. Ellos tenían una misión que cumplir, ¿ya? Y estaban justamente comenzando a hacerlo. Pedro, como decía, y muchos hermanos que nos muestran estos pasajes, ¿ya? Lo ocurrido que pasa, ¿no es cierto?, nos lleva a hacernos varias preguntas. Esto que comienzan a salir los hermanos a raíz justamente de la persecución que se comienza a producir, ¿ya?, en contra de los cristianos, ¿ya? Nos lleva a hacernos varias preguntas y nos podríamos preguntarnos, ¿y es acaso la misión solo para algunas personas, ¿ya?, o es para todos? Solamente algunas personas tienen esta necesidad y esta obligación de llevar la palabra del Señor a otros, o es algo que a todos los cristianos, todos los que hemos creído en el Señor, tenemos que cumplir o tenemos que hacer. ¿Qué significa justamente para ser una iglesia misionera, ya, en el mundo de hoy? Una iglesia, ¿no es cierto?, que lleva el mensaje del Señor hacia otros lugares. ¿Podríamos pensar de que una iglesia no debe ser misionera? ¿Podríamos pensar en una iglesia no misionera? ¿Ya? Y la pregunta es clara, ¿de quién es la misión? ¿Ya? ¿A quién corresponde justamente cumplir con esta misión? El domingo pasado justamente escuchábamos la palabra del Señor. Nuestro hermano Leo nos dejó muy claro a través de todos los evangelios cómo el Señor justamente les comisiona, les entrega esta gran comisión a los discípulos para que ellos lleven el mensaje, y les dice que todo aquel que crea y fue bautizado será salvo. Ese mensaje tan precioso, ¿ya? Y como decía, esta misión tan hermosa, ¿no es cierto?, que nos damos cuenta que no solamente es para algunos, es para todos. Todos estamos necesitados y debemos cumplir con lo que el Señor nos ha solicitado. Estamos hablando obviamente en este caso de la misión del Señor, de la misión de Dios, la misión que Dios nos ha encomendado. Porque obviamente Dios, entendemos a través de la palabra, que es un Dios misionero, ¿ya? Porque ama a las personas, Dios ama al ser humano, ama al hombre y a la mujer, y quiere obviamente rescatar a la humanidad de esa decadencia en que se ha ido sumiendo desde los comienzos, ¿no es cierto?, de la humanidad, con mayor razón en nuestro día en que estamos viviendo. Ya quiere rescatar a la humanidad de esta decadencia en lo moral, ya, que es un aspecto tremendamente importante, en lo espiritual, ya, rescatarlos en lo espiritual, en el aspecto físico, ¿ya?, rescatarlo también, en el aspecto intelectual, en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto político, que hoy día en nuestro país está ya produciendo una serie de movimientos, ¿ya?, y podríamos decir también en el aspecto cultural, ¿ya? Esta misión del Señor, ¿no es cierto?, que sabemos tiene este amor que siente por la humanidad para rescatarnos justamente ya de todos estos aspectos, como decía, moral, espiritual, físico, espiritual, social, etcétera, ¿ya?
solo obviamente nos damos cuenta de que Dios es tan grande con su pueblo, con el ser humano, que ha estado permanentemente buscando formas de poder acercarlo a Él. Y si esta misión justamente ya es verdaderamente un mover divino hacia el mundo, es lo que Dios quiere hacia el mundo, ya entendemos muy bien que para que esto se lleve a cabo, para que esto sea realizable, está la iglesia, el instrumento que se necesita y que Dios utiliza y necesita para llevar este mensaje y transmitir este amor hacia la humanidad, es la iglesia. Somos nosotros que componemos la iglesia, ¿ya? Y la misión, sabemos muy bien, la misión es de Dios, ¿ya? Y entendemos que su Espíritu está obrando en el mundo, está trabajando en el mundo, y obviamente que invita a su iglesia, nos invita a nosotros a participar de este mensaje, de poder, de este mover para llevar el mensaje del Señor. Por otra parte, entendemos que la naturaleza de la iglesia debe y es ser misionera, ¿ya? Por la comisión que el Señor nos dejó y que el domingo pasado nos dejó muy claro, ya en la predicación que tuvimos. La iglesia está en este mundo, ¿ya? Y para el mundo, o sea, está en el mundo para actuar en el mundo, ¿ya? Nos damos cuenta que no se concentra solamente en el cielo, ¿ya? No se concentra en el cielo, debe estar en el mundo, pero tenemos que tener claro también que tiene que ser distinta del mundo, debe ser diferente del mundo, debe destacarse, ¿ya? En esta actividad hacia este mundo. Hemos sido enviados a compartir, obviamente, el gozo y la esperanza en medio de esta tristeza, ¿no es cierto?, que podemos ver en el mundo que se generaliza, y para no ir más lejos, en nuestro país, nuestra ciudad, lo mismo. Este gozo y la esperanza en medio de la tristeza y la angustia de la gente, lo que está viviendo en este tiempo, ¿ya? Especialmente de aquellos, de los pobres, de los afligidos, que de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, necesitan una palabra, que necesitan, ¿no es cierto?, salvación, que necesitan que Dios haga algo en sus vidas, ya que cambie, que transforme sus vidas. El ser misioneros ya es realmente un mandato del Señor. No es una opción, no es algo que nosotros queramos elegir o no, es un mandato, ¿ya? Lo veíamos el domingo pasado en la predicación que tuvimos, ya cómo el Señor comisiona a sus discípulos, comisiona a todos aquellos que están con Él, ya, y que deben de llevar el mensaje del Señor. Como decía, es un mandato, no es una opción. Y a través de la Biblia ya vemos justamente que el mandamiento para la evangelización debe de llevarse y aplicarse en todas partes, ¿ya? O sea, debemos como iglesia escuchar, podríamos decir, escuchar el grito, ¿ya?, de los pobres, de los afligidos, de los que se sienten perdidos, ¿ya?, y que necesitan abrigo. Se ha dicho muchas veces que la iglesia, ¿no es cierto?, es un verdadero hospital para recibir, no a los enfermos físicos muchas veces, sino que para aquellos que están enfermos espiritualmente y que necesitan ser restablecidos, ¿ya? Nos damos cuenta justamente de esto, que debemos estar alertas escuchando este clamor de los afligidos, de los perdidos, de los pobres, ¿no es cierto?, que necesitan del Señor. Sabemos, como decía, que en el mundo hay más de 1.000 millones ya de personas que no conocen al Señor, que no conocen a Cristo. Y la pregunta que por lo menos yo me hago, y cualquiera de nosotros debiera hacerse, ¿por qué será eso? ¿Por qué será que hay tantas personas, tantos millones de personas que no conocen al Señor, que no conocen a Cristo? Deberíamos respondernos cada uno de nosotros, ¿seré yo, Señor? Como sabíamos, hemos escuchado en otras partes, en otros pasajes de la palabra. Esta misión, hermanos, la misión ya es universal e integral, o sea, es algo tremendamente grande. Debemos darnos cuenta que hemos sido enviados a este mundo, al mundo para amar a las personas, amar las almas, las personas, ¿ya?, para servir ya al Señor, para predicar de la palabra, predicar de este precioso evangelio, ¿ya?, para enseñar de esta palabra, de lo que el Señor tiene para nosotros, para sanar, ¿ya? El Señor muchas veces dice, si cuando oremos por aquellos que están enfermos,
los enfermos sanarán, ¿ya? Para sanar, y no solamente en forma física, sino también sanar espiritualmente a aquellos que lo necesitan. Para liberar a aquellos que se sientan oprimidos, a aquellos que se sientan poseídos por las huestes del enemigo. El Señor también nos ha dado poder para esto, ¿no es cierto? Y este mandato de poder llevar este mensaje para también poder liberar. Es, en otras palabras, servir a la gente, a las personas que más olvidadas que podemos encontrar, ya, en nuestra ciudad, ya, o en el país, en nuestro país, o en el mundo entero. Hay muchos que justamente ya están olvidados. No hay nada ni nadie que se preocupe por ellos, y especialmente en relación con la palabra del Señor. El mensaje del Señor es un mensaje integral de salvación, ya, que está dirigido obviamente a todo ser humano, a todas las personas, a hombres y a mujeres, de distintas razas, colores, formas, ya sea, estilos de vida, etcétera. Para todos ha sido justamente esta salvación, ya, que el Señor nos ha traído. Todas las personas, toda persona tiene derecho a oír de las buenas nuevas, a oír del Evangelio que está en este precioso libro, nuestra Biblia, que, como decía, este mes estamos justamente celebrando ya un aniversario más de el haber recibido la palabra en castellano para cada uno de nosotros. La clave es, obviamente, reconocer que la tarea, entonces, nos pertenece a cada uno de nosotros como iglesia. Es una tarea que nos engloba, que nos pertenece a nosotros, y que quiere el Señor, obviamente, que podamos actuar en consecuencia. Si el Señor nos ha pedido esto, tenemos que obedecer, tenemos que buscar la forma de poder extender el Evangelio y llevarlo a aquellos que lo necesitan, ¿ya? Si físicamente, personalmente no podemos hacerlo, pero podemos ayudar a otros para que puedan hacerlo, para que puedan salir, que puedan llevar el mensaje, ¿ya?, a los distintos lugares, tanto a aquellos lugares que están alrededor nuestro, incluso en nuestro propio hogar. Pueden haber algunos que están necesitando del mensaje del Señor, familiares nuestros que tal vez lo necesitan y tal vez no hemos hecho mucho por ellos. Así como también, ya, poder llevar el mensaje a otros lugares remotos, lugares, como decía, que donde hay tantos millones de personas que aún no conocen al Señor, todavía no conocen a Cristo. Y cuando uno se da cuenta de esto, hay un ejemplo muy precioso en la Biblia que nos ilustra, ya, de la necesidad y la importancia que tiene el llevar el mensaje, ¿no es cierto?, para que éste se siga extendiendo, para que éste justamente se siga ya avanzando en el tiempo. Y esto me hace pensar y me hace meditar justo en un claro caso, ya, de poder extender el Evangelio, ya, hacia otros lugares, obedeciendo el mandato del Señor, obedeciendo el mandato del Espíritu Santo. Y es el caso justamente de que por muchos conocidos, ya, de Felipe, este evangelista, ¿no es cierto?, ya, que estaba trabajando en distintos lugares, ya, y que es llamado para llevar el mensaje en condiciones muy especiales, ya, y que nos hace pensar, así también nosotros debiéramos de obedecer al Señor y trabajar y llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Ya, esta experiencia que tuvo Felipe justamente, ya, y que está ahí en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, un poquito antes del versículo que acabábamos de leer, ya, y que podemos darle lectura, ya, voy a dar lectura justamente a través de la versión NBI, desde el versículo 26 hasta el 40, y dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en mucha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas ya acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar al carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino, ¿ya? En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos. Llegó hasta Cesarea, Qué precioso esta experiencia, esta historia que nos narra la palabra aquí en el libro de los Hechos, ¿ya? Esta experiencia que tuvo Felipe. El ministerio de Felipe, nos damos cuenta, ya con las grandes multitudes antes de este episodio, era en Samaria. Había estado en ese lugar ya con un tremendo éxito. Ya ahí en los versículos 5 al 8 ya de este capítulo 8 nos dice claramente que había algo especial que estaba pasando en él. Ya entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, dice, les predicaba a Cristo. Este hermano era tremendo, ¿cierto? En todo lugar estaba hablando. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Ya? Felipe entonces estaba teniendo un tremendo éxito predicando la palabra del Señor allí en Samaria. ¿Ya? Sin embargo, ya obedientemente deja ese ministerio de que podríamos decir era tremendamente exitoso, pero ahora deja ese ministerio para ir a un camino desértico, un camino donde prácticamente no había nada. No olvidemos que estamos hablando de lugares muy desérticos, ya de mucho calor, ya de mucho polvo, ya, y que allá es llevado justamente ya este hermano Felipe, este evangelista Felipe. Y debido a que Felipe ya fue donde Dios lo envió, ya nos damos cuenta a través de la historia que Etiopía, ese lugar, ese país, esa región, ya fue abierta al Evangelio. Etiopía se abrió al Evangelio justamente porque Felipe obedeció a donde Dios lo había enviado. Nos damos cuenta que depende de la dirección de nuestro Dios, ya muchas veces, aunque parezca sin sentido, es importante obedecer lo que Dios nos pide, lo que Dios desea y requiere de cada uno de nosotros. Puede ser que no nos demos cuenta o que no entendamos los planes del Señor al comienzo. Yo me imagino en la cabeza de Felipe cuando recibe la orden de ir hacia ese lugar, a ese camino. Pero Señor, estamos teniendo y ganando almas, ganando personas que están convirtiéndose y que están recibiendo el mensaje y me vas a estar mandando a un lugar donde no hay nadie. Ya, puede ser, como decía, que no entendamos ya los planes que Dios tiene al comienzo, pero los resultados que se obtienen van a probar que los caminos del Señor son correctos. Los caminos del Señor son rectos, ¿ya? No hay equivocación cuando estamos sirviendo y siguiendo el consejo ya del Señor. Etiopía, ya este país, esta región, ¿no es cierto?, ya está situada en África, ya al sur de Egipto, o sea, era bastante lejos ya de esto, y es obvio que este eunuco, ¿no es cierto?, este funcionario que estaba muy dedicado a Dios, porque nos damos cuenta que recorrió una gran distancia para ir a adorar a Jerusalén, ya. Había ido desde Etiopía, del al sur de Egipto, para ir a Jerusalén, un tremendo viaje, ¿ya?
Y entendemos que en épocas pasadas los judíos ya tuvieron contacto con este lugar o este país de Etiopía, que en la antigüedad se le conocía como Cus, ¿ya? Ahí en el Salmo justamente 68, ¿ya? Y ahí en Jeremías también se le hace mención de este lugar, que se conocía con el nombre de Cus, y que hasta hoy, ya en estos días de Felipe, ya se conocía como Etiopía. De manera que este hombre, ¿ya? Quizás era un gentil, ya convertido al judaísmo. No era necesariamente un judío, pero que aparentemente podría haberse convertido al judaísmo, de manera que quiso ir a Jerusalén justamente ya a poder adorar, estar ahí. Ya, como estaba justamente sobre los tesoros de Etiopía, ¿ya? Era el tesorero, en otras palabras, que estaba a cargo de los tesoros de las riquezas de este país, ¿ya? La conversión que él experimenta, justamente según lo que acabamos de leer y que vamos a reforzarlo un poquitito más adelante, ¿ya? Le permitió llevar el cristianismo, llevar el mensaje del Señor hasta estas estructuras de alto poder en el país del cual era justamente servidor, en el cual él estaba. Ya, nos damos cuenta cómo el Señor utiliza distintas personas, ¿no es cierto?, para llevar el mensaje del Señor. Pablo mismo es un ejemplo, un hombre instruidísimo, con mucho conocimiento, es utilizado por el Señor, es utilizado por el Espíritu Santo para llevar el mensaje a tantos lugares. En estos viajes misioneros que pudo hacer junto con otros hermanos, ya, y que es muy interesante poder analizar, ¿no es cierto?, en especial esos viajes misioneros, cómo les fue aquí, cómo fueron ganando almas en esos lugares. Y nos damos cuenta de que por la calidad de persona que era justamente este eunuco, ¿no es cierto?, este hombre, ya, este país de Etiopía es bendecido recibiendo justamente ya el cristianismo, la palabra del Señor, ya en esas estructuras de alto lugar, de alta posición en el gobierno de ese país. Y este es el comienzo, obviamente, de el testimonio de lo que cuando el Señor los envió a los discípulos hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Es un verdadero testimonio. Ya estaba saliendo la palabra por distintos medios hacia lugares más remotos. Y aquí a Etiopía, un tremendo lugar, a través del mensaje que Felipe le entrega a este hombre. Como decía, es el verdadero testimonio de esta expresión del capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, cuando dice hasta lo último de la tierra. Felipe ya nos narra y podemos darnos cuenta que encontró a este etíope leyendo las escrituras, ¿ya? Y aprovechó esa oportunidad para explicarle el evangelio, preguntándole si entendía lo que leía. Y nos damos cuenta entonces que la actitud de Felipe es tremendamente decidora. Primero que nada, dependió de la dirección del Espíritu Santo, cuando Él lo toma y lo lleva justamente a ese lugar para que tome contacto con este etíope. Empezó el diálogo ahí cuando se encuentra con él, desde donde este hombre estaba justamente ubicado. Él estaba inmerso ya en las profecías de Isaías, estaba leyendo y estaba ahí preocupado de lo que estaba leyendo. Y nos damos cuenta que le explica cómo Jesucristo cumplió las profecías de Isaías. Yo creo que Felipe estaba encantado pudiéndole explicar a él, ¿no es cierto?, estos tremendos mensajes preciosos, ¿no es cierto?, que había recibido de parte del Señor, lo que había aprendido. Cuando anunciamos, hermanos, el Evangelio, debiéramos empezar desde justamente el lugar donde la otra persona ya está concentrada en lo que está haciendo, en lo que le preocupa. Y luego vamos a poder relacionar el Evangelio, la enseñanza del Señor, con esas preocupaciones, para hacerle entender que la palabra del Señor es aplicable a toda circunstancia, a toda persona, en cualquiera sea la situación en que se encuentre, ¿ya? Este eunuco pidió justamente a Felipe que le explicara el pasaje de las Escrituras que él no estaba entendiendo. Y eso nos hace pensar, hermanos, que cuando no entendemos la Biblia, cuando tal vez estamos leyendo pero no entendemos la Biblia, debemos buscar la ayuda de otros, ¿ya?
No debemos permitir que nuestra inseguridad o el orgullo se interponga en la comprensión de la palabra del Señor. Dejar a un lado eso y pedir ayuda justamente. Algunos piensan que el Antiguo Testamento no tiene ninguna relevancia hoy en día, ya, pero nos damos cuenta que Felipe guió a este hombre a la fe en el Señor, en Jesucristo, usando las Escrituras del Antiguo Testamento, lo que Isaías hablaba ya en esos libros. A Jesucristo, hermanos, lo hallamos ya tanto en las páginas del Antiguo Testamento como en las del Nuevo Testamento, por las que también, porque nos damos cuenta que también el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es parte de la palabra de Dios. Y vemos entonces que el resultado ¿ya? de la obediencia al Espíritu Santo es tremendo, que justamente es algo que quiero resaltar en esta mañana, ya este resultado de cómo el Señor justamente ya puede dirigir a alguien, pero es importante obedecer al Espíritu Santo, como Felipe nos hemos dado cuenta y vamos a recalcarlo un poco, lo hizo. ¿Ya? Se observa justamente en este caso una concurrencia feliz de circunstancias, de acontecimientos, ¿ya? Y también obviamente la obra eficaz, cómo el Espíritu Santo guía, ¿ya? Cómo el Espíritu Santo ilumina, ¿ya? Y cómo al mismo tiempo el Espíritu Santo redime, produce un efecto, ¿ya? En el corazón de una persona que no conocía, ¿ya? Y que necesitaba este conocimiento como era este etíope. Felipe ya obedece a la orden del ángel del Señor, ya como ya habíamos mencionado anteriormente, e inicia este viaje por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, hay un montón de kilómetros, y no era nada muy cerca. No nos olvidemos que la forma de transporte en aquel tiempo no era la que tenemos hoy día, por lo tanto el caminar o desplazarse por una gran cantidad de kilómetros en los caminos solos, ¿no es cierto?, de soledad de aquellos tiempos, ya no era algo fácil. Pero este acto de obediencia de Felipe es impresionante, hermano, ¿ya? Y no podemos dejarlo de lado. Es impresionante cómo Felipe obedece, pues se hallaba muy ocupado, como habíamos señalado, cosechando frutos para el Señor en Samaria, ¿ya? Como dice el versículo 5 de este mismo capítulo 8, para encontrarse ya con el etíope. Sale de un lugar tan especial donde había tantos frutos que se estaban cosechando para ir a hablarle a este etíope. En las circunstancias de la vida ya tenemos que darnos cuenta que siempre está la mano del Señor. Las cosas no suceden así porque pasaron. Estamos justamente entendiendo que es el Señor el que está guiando normalmente estos acontecimientos, y especialmente cuando estamos obedeciendo lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y aquí hay detalles interesantes ya de este encuentro que tuvo justamente Felipe con el etíope, ¿ya? Nos dice ahí el versículo 28 que volvía sentado en su carro y leyendo, ¿ya? Venía de vuelta, ¿ya? Y venía leyendo, ¿ya? Y esta es una hermosa escena, ¿ya? Pablo aconsejaba, vemos justamente en otros pasajes, a Timoteo diciéndole, ocúpate en leer, ¿ya? El consejo de Pablo para Timoteo, ¿ya? Ocúpate en leer. Yo creo que es un consejo para cada uno de nosotros, es para mí, para ti, hermano, amigo, el leer, ¿ya? Y leer las Escrituras, obviamente. La lectura es una ocupación obviamente sana y útil, ¿ya? Para este viajero obviamente le permitía entretenerse en su viaje, porque era un viaje largo, ¿ya? Iba solo y iba ahí ensimismado en la lectura que estaba teniendo. Y este hombre obviamente podía considerarse dichoso, ya, por tres razones que uno puede encontrar ya en relación con la lectura. Primero que nada, sabía leer, ya que es algo tremendamente, una tremenda bendición, ¿ya? Y tal vez debido a eso, a la instrucción que él tenía, ya es que desempeñaba este alto cargo de responsabilidad en la corte real de su país, ahí en Etiopía, ¿ya? Nos dice que él estaba a cargo de los tesoros, o sea, era un cargo altísimo, de confianza que él tenía, seguramente por la preparación que él tenía, él sabía leer, ¿ya? Además, nosotros nos damos cuenta que él tenía algo para leer, había algo que poder leer, ¿ya?
Y sabemos que hoy en día existe mucha literatura ya denominada cristiana, ya de todo tipo, pero lo mejor de todo es la Biblia, la palabra del Señor. Ya la pregunta es, ¿la leemos? ¿La lees tú, hermano? ¿La lees tú, amigo? ¿Ya? Yo creo que es una pregunta que tenemos que contestarnos directamente, ¿no es cierto? No al que está a nuestro lado, contestarla directamente a nosotros mismos y al Señor. Este etíope, además de que tenía algo para leer, ya sentía la voluntad, las ganas, el deseo de leer. El no querer leer, hermano, es un obstáculo grande y muy difícil, ¿ya? De nada nos sirve ya tener la Biblia, ¿no es cierto?, abierta en el velador, abierta en la mesa, ¿no es cierto?, en el living o en la casa, en la cama, ¿no es cierto?, ya, si no la leemos. El hecho de que esté abierta no significa nada, no tiene ninguna influencia en nada. Hay muchos que piensan que por tenerla, ¿no es cierto?, abierta en un determinado pasaje, ya, yo me recuerdo haber conocido hermanos hace muchos años que pensaba eso, que por tener la Biblia abierta en un pasaje determinado, había algo especial, había bendición para esa casa, para ese hogar, ¿ya? Pero nos damos cuenta que no es tan así, ¿ya? No, si no la leemos, ya no es mucho lo que vamos a poder tener, prácticamente es nada. Pero, ¿qué era lo que leía? ¿Ya? El versículo 30 ahí, ¿no es cierto?, dice que leía el rollo del profeta Isaías. Se refiere al rollo porque no existían los libros en la forma que los tenemos hoy día. ¿Ya? Tampoco tenía, ¿no es cierto?, el celular o algo para verlo como hoy día electrónicamente podemos andar con la palabra del Señor en formatos mucho más fáciles, más llevaderos, más manejables. Es un rollo, ¿no es cierto?, que era la forma en que en aquel tiempo se escribían, ¿no es cierto?, las distintas cosas, y él tenía el rollo del profeta Isaías. Pero lo más importante, obviamente, es leer la Biblia. Sabemos que hay mucha literatura, buena y mala, hay de todo, ¿ya? Hay mucho de cierto en ese dicho que muchas veces algunos dicen, dime lo que lees y te diré quién eres. Obvio, si nosotros nos damos cuenta de qué es lo que lee una persona determinada, nos damos cuenta qué tipo de persona es. Si leemos la Biblia, lo más probable es que realmente seamos cristianos, seamos conocedores del Señor. Es muy notoria la diferencia de quien lee la Biblia permanentemente, asiduamente, de aquel que prefiere leer otras cosas, que prefiere leer el diario, ya cualquiera que sea ¿no es cierto?, ya estar preocupado de estar leyendo de Facebook, de Instagram, etcétera, de todas las cosas que hoy día están vigentes y que permiten leer. Una cosa sí que hay que lamentar es que muchos cristianos hoy en día no leen la Biblia. Tristemente. No leen la Biblia, ¿ya? Tienen su Biblia, esta palabra, este libro, ¿no es cierto?, en sus casas, ¿ya? Pero nunca lo utilizan, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, uno podría pensar, me recuerdo de un caso de una niña que le preguntaba a mamá, ¿de quién es este libro? Mamá, esa es la palabra de Dios. ¿Y por qué no le devolvemos este libro si nunca lo estamos usando? ¿Ya? Es tremendamente tremendo el que hay muchos cristianos, como decía, que no leen la Biblia. El descuidar la lectura de la Biblia, que es algo que, como decía, este mes de septiembre nos tiene preocupados y queremos reenfatizarlo, realzar, ¿no es cierto?, la presencia, la necesidad de la lectura de la palabra del Señor, de la Biblia. ¿Ya? El descuidar la lectura de la Biblia es como aquel enfermo, hermanos, que no se toma los remedios, ya que el doctor le haya dicho y le haya dado, ¿ya? O como una planta, ¿no es cierto?, a la cual no se le echa agua. Eso es, a eso justamente podemos comparar el descuidar la lectura de la palabra del Señor, de nuestra Biblia. La negligencia en la lectura de la Biblia se puede ver fácilmente en la vida de un cristiano, en la vida de una persona. Aquel que no lee, que no acostumbra a estar leyendo y instruyéndose de la palabra del Señor, tiene una vida y muestra una vida pobre, sin poder espiritual, ya meramente carnal, ¿no es cierto?, o tal vez intelectual, pero nada acerca de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Este etíope estaba leyendo en voz alta, ya.
Y a pesar de eso, el etíope justamente leía de esta forma. Felipe, ya en el versículo 30, ¿no es cierto?, nos damos muy cuenta que abrió la conversación con una pregunta tremendamente especial. ¿Entiendes lo que lees? ¿Ya? ¿Sabes realmente que crees lo que estás leyendo? ¿Ya? Y fue directo al grano. Ya, no se fue por las ramas, ¿no es cierto?, de preguntarle cómo está el día, mire que hace calor o que está nublado, ya las cosas como están pasando. No, directo al grano. Fue una pregunta ya directa, concreta, ya inteligente, porque eso iba a permitir que poder hablar acerca de la palabra del Señor, y personal, porque era algo que él estaba necesitando justamente ya en su vida. Y de esta pregunta ya podemos deducir algunas afirmaciones. Primeramente, es importante entender lo que leemos, hermano. ¿Ya? No solamente se trata de pasear nuestros ojos por las letras, por la escritura, ¿no es cierto?, cuando muchas veces nuestra mente está en otra cosa. Es importante entender lo que leemos. No es bueno leer, como decía, mecánicamente, desinteresadamente, así como leemos algo y después a los 2 minutos ya no sabemos ni recordamos lo que hemos leído. ¿Ya? Hay estos famosos cursos de lectura veloz que yo no sé realmente cuán eficaces puedan ser. ¿Ya? Y sabemos que el Señor mismo, Jesús, le dijo a los judíos, ¿ya?, como vemos ahí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, o sea, estudien las Escrituras, lean las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. ¿Ya? Y el Señor, obviamente que es palabra con tanta autoridad de parte de nuestro Señor. No entendían los judíos, y eso Jesús se los decía porque no entendían las Escrituras, ¿ya? Pues de lo contrario habrían aceptado a Jesús, habrían aceptado al Señor como el Mesías. Tenían la luz en su mano, ¿ya?, y no se guiaron por ella. Estaba a su alcance, pero no hicieron caso. Por eso Juan justamente los acusa y les dice: mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Estaba Jesús, el Mesías mismo, y el Hijo de Dios en medio de ellos, y ellos no le conocían, ¿ya? No le conocían. ¿Por qué? Porque las Escrituras para ellos no eran, tal vez no tenían la importancia que debieron haber tenido. Es importante también a la vez que haya alguien que explique la palabra. La palabra por sí sola está disponible, pero debe haber alguien que la explique, alguien, ¿no es cierto?, que le haga entender a aquel que está recién leyendo o que no conoce absolutamente nada. En primer lugar, obviamente, está el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos dirige, ¿no es cierto?, ¿ya? Y nos damos cuenta que también es necesario que el Señor levante siervos, que levante personas, ¿ya?, que puedan entender e interpretar correctamente la palabra para poder explicársela a otros. Y ahí estamos llamados nosotros, hermanos, de poder entenderla y poder estar en condiciones de explicarle a otro que no conoce, ¿ya?, que necesita del Señor, explicarle la palabra ya en la forma que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Felipe se sentó junto al etíope, ¿no es cierto?, y le explicó, ¿ya? No solamente se contentó con la respuesta que él le dijo y es lo que estaba leyendo, sino que se sienta con él y le explica. Hay ejemplos también en otras partes de la Biblia similares, ¿ya? Aquilas y Priscila, justamente, que eran cristianos maduros, dice la palabra también que ayudaron a Apolos, ¿ya?, un famoso predicador alejandrino que necesitaba conocer algunas cosas, y estos hermanos le explicaron la palabra también a ellos, ¿ya? Entonces es tremendamente importante que haya alguien que explique la palabra, ¿no es cierto? Y cuando uno mira esto, se pregunta qué gran ministerio, ¿ya?, qué gran labor desempeñó Felipe con aquel hombre, con aquel etíope, ¿ya?, mientras iban por el camino en el desierto, porque el carro seguía, iban por el desierto, y mientras esto sucedía, este tremendo ministerio que Felipe desempeña con este hombre. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, ya?, mientras vamos por el camino de la vida, en las actividades que estamos teniendo normalmente fuera de nuestro hogar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el hogar, en distintos lugares? ¿Qué hacemos nosotros?
cómo estamos actuando en relación con la palabra del Señor. Los resultados justamente de leer y entender las Escrituras tiene algo tremendamente grande. Siempre que se lee, ¿ya?, y se entiende, hay resultados gloriosos. Se producen resultados tremendamente maravillosos, ¿ya? Este empeño ya trae, obviamente, infaltablemente, cuando esto lo practicamos, trae una recompensa, trae su recompensa. Los resultados para el etíope no se hicieron esperar. La historia que le hemos leído y que estamos analizando nos da este estímulo de que si hacemos lo que ellos hicieron, ya vamos a obtener los mismos resultados. ¿Cuáles resultados? Se produjeron por esto que ocurrió este encuentro de Felipe con el etíope. Primero que nada, el versículo 37 nos dice que el etíope creyó, ¿ya?, a la condición que le puso el evangelista. Justamente el etíope le respondió: sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en su corazón, obviamente, se prendió la chispa de la fe. Nació algo especial en él a raíz de lo que Felipe le había estado explicando de la palabra del Señor. Nace la chispa de la fe, ¿ya? Y ahora sí, él podía creer. Todo cambia cuando uno pone su confianza en el Señor, en Jesús, nuestro Salvador. Todo cambia. Este hombre era religioso, pero no era creyente. ¿Ya? Es muy diferente ser religioso a ser creyente. ¡Qué emoción! Yo creo que se debe haber sentido después de leer nuevamente este pasaje, que no entendía después de que le explicó, en este caso, ¿no es cierto?, Felipe. Este pasaje en el que él descubrió el salvador de su alma, que había alguien, ¿no es cierto?, que podía salvar su alma y que había venido a hacer un sacrificio por su alma también. El etíope creyó. Y además de eso, nos dice la palabra aquí que el etíope obedeció. No solamente es necesario y suficiente creer, hay que obedecer, como dicen los versículos 36 y 38 que tenemos. Cuando la fe realmente es real en nuestra vida, cuando la fe es real, la obediencia viene enseguida, viene en forma normal y en forma natural. ¿Ya? Cuando esto sucede, viene en forma natural. Para el que cree, no es difícil obedecer. ¿Ya? Cuando uno cree, es fácil obedecer. Es la cosa más natural que puede haber después de haber conocido y de poder creer en el Señor. Y el bautismo, en este caso, es un acto de obediencia al mandato de Cristo, al mandato de nuestro Señor. Dijo ahí que el que creyere y fuere bautizado, ¿ya?, cuando les da la gran comisión a los discípulos. No tenemos que restarle importancia justamente a esto. Por medio de la fe nos salvamos. La fe nos permite obtener y adquirir la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. Pero por la obediencia es justamente que crecemos. La obediencia nos hace crecer, nos permite crecer. El eunuco se bautizó después de creer, después de ser salvo, ya obedeció, ya se bautizó. Este es el orden correcto que debe haber, ya, en todo creyente, en todo cristiano. Primero hay que creer, ya, y después hay que obedecer, ya. Lo primero, ¿no es cierto?, ya es lo primero, y lo segundo, prueba lo primero. O sea, la obediencia prueba que realmente hemos creído. De igual forma, hermanos, debe suceder con otras enseñanzas que el Señor tiene para nosotros en su palabra, como por ejemplo el perdonar. Necesitamos hacerlo. El Señor nos enseña que tenemos que debemos perdonar, que debemos amar al prójimo, debemos amar a aquellos que están a nuestro alrededor, y también buscar el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, tan necesaria para poder ya hacer lo que Él nos pide. Felipe era un ejemplo claro. Él había sido bautizado, él era lleno del Espíritu Santo y fue apartado para ese ministerio. ¿Y cómo cumplió? Obedeciendo, en este caso, al Espíritu Santo. Y finalmente, en relación con el etíope, ya nos damos cuenta que no solamente creyó, no solamente obedeció y se bautizó, sino que también nos dice la palabra ya que el etíope se fue gozoso por su camino. ¡Aleluya! Ya después de esta tremenda experiencia, ¿no es cierto?, ya
tiene este tremendo resultado. Este fue el tercer resultado de ese encuentro de Felipe con este etíope. Cuando se cree y se obedece, también viene y podemos sentir el gozo ya de la salvación, el gozo de la presencia del Señor en nuestra vida. El verdadero gozo es el que viene justamente cuando tenemos una relación correcta con nuestro Dios. Amén, amén. Quiera el Señor ayudarnos, hermanos, para tener esta relación correcta con nuestro Dios. La salvación de un alma justamente produce gozo. Cuando la persona entiende que su alma es salva, ya se le produce este gozo en su vida, ya. Este etíope, este eunuco, tenía ahora un testimonio que dar a sus compatriotas. Todo había comenzado con una lectura, que para él tal vez era una simple lectura, pero con esa lectura todo comenzó a cambiar en su vida. Cuando llegamos a esto, hermano, nos preguntamos de cuál es nuestra experiencia de lectura de la Biblia. ¿Cuál es mi experiencia y tu experiencia, hermano, con relación con la Biblia? Considerando la importancia de las Escrituras, hermano, la Biblia, ya a través de los tiempos, ya justamente como hemos visto en este ejemplo del etíope, al recibir el mensaje aclaratorio de parte de Felipe, conviene saber justamente que existen muchos estudios, varios estudios que demuestran que lamentablemente ya la lectura de la Biblia se ha ido extinguiendo rápidamente en estas últimas décadas en la mayoría de los países, y porque tal vez no en el nuestro, países que se dicen ser cristianos, como Estados Unidos, ¿no es cierto?, que era famoso, ya países europeos, etcétera. Cada día la lectura de la Biblia se ha ido extinguiendo. Las personas no indagan ya en sus Biblias, no conocen sus Biblias, ya. La Biblia obviamente no es el único libro que la gente ha dejado de leer. Uno decía, pero que ya no es solamente la Biblia y lo que no se lee. No es el único libro que se ha dejado de leer, que la gente ha dejado de leer. ¿Ya? Con la tecnología que nos invade hoy en día, Internet, ¿no es cierto? Y muchos dicen, ¿para qué quiero leer? ¿Para qué leer algo si puedo ver la película? Si puedo ver esto, ¿no es cierto?, que me permite, ¿no es cierto?, lo mismo que voy a leer en esta otra forma. Hermanos, yo me gustaría hacer que nos hiciéramos todo un pequeño examen, ¿ya? Y que nos contestemos honestamente, ¿ya? Esto que uno puede detectar por relación con la lectura de la Biblia. ¿Dónde encontramos en la Biblia, hermanos, ya nos estamos preguntando, ¿dónde encontramos la expresión a quien Dios madruga, Dios le ayuda? ¿En qué parte de la Biblia está? Y sabemos, ¿no es cierto?, la respuesta, ¿ya? Que muchos, ¿no es cierto?, tal vez se les produce una confusión. Muchas personas, incluso algunos evangélicos, creen que este refrán tan conocido es un texto bíblico, pero no lo es, no está en la palabra del Señor, a pesar de que se usa tanto, ya tan conocido, a quien madruga, Dios le ayuda. ¿Ya? Importante que tener claro qué es la palabra y qué no es la palabra. ¿Podemos nombrar, hermanos, más de 4 de los 12 discípulos? A ver, piensa en este minuto los nombres de los discípulos. Eran 12. ¿Puede nombrar más de 4? Parece que es complicado, ¿no es cierto? ¿Ya? Después tal vez llevamos mucho tiempo con siguiendo, ¿no es cierto?, en el camino de la iglesia, y tal vez no estamos en condiciones de poder decir más de 4 nombres de los discípulos del Señor, de esos 12. Eso nos debiera, ¿no es cierto?, hacer pensar. Necesitamos tal vez más cercanía con la palabra del Señor. Y una última, tal vez, ¿puede nombrar más de 5 de los 10 mandamientos? Yo creo que tenemos muy claro, tal vez los primeros, ¿no es cierto?, no matarás, no hurtarás, ¿no es cierto?, no adulterarás, y ya empezamos a tener problemas. ¿Se acuerda de más de 5 de los 10 mandamientos? Hágase un examen, hermano, pero conscientemente, honestamente. Si está con dificultades, ya, eso significa que tal vez, ¿no es cierto?, estamos descuidando ya la lectura de la palabra del Señor. Como leí justamente que como algo cómico, ya, que en una encuesta que se hizo entre jóvenes en Estados Unidos, y esta encuesta reveló que el 50% de los jóvenes pensaban que Sodoma y Gomorra, ¿ya?,
yo creo que los que conocemos la palabra del Señor sabemos, aquí nos estamos refiriendo, pensaban que Sodoma y Gomorra eran los nombres de una pareja homosexual. Imagínense, ¿ya? Porque habían escuchado saber algo de algo de ese tipo. Y que no era el nombre de dos ciudades, ¿ya? Como nos enseña la palabra del Señor. Algo cómico, pero eso demuestra, ¿no es cierto?, que cada vez se está dejando más, ¿no es cierto?, ya la lectura de la palabra del Señor, ¿ya? Sin embargo, para nosotros los cristianos no debe ser así. Creemos que la Biblia es la perfecta palabra de Dios, donde encontramos la revelación de Dios para el hombre y para la mujer, para toda persona, inspirada por el Espíritu Santo. No es un libro como cualquier otro. Es un libro muy especial, muy diferente, ¿ya? ¿Y por qué será que se llega a esto, a esta tremenda falencia, ¿no es cierto?, en la lectura de la palabra? Porque probablemente está faltando lectura en la casa, en nuestro hogar. Falta lectura de la palabra del Señor, ¿ya? El mismo Deuteronomio ahí justamente nos enseña que debiéramos tener día y noche, dice, a nuestra disposición, estar justamente memorizando, hablando acerca de su palabra, ¿ya? Probablemente las distracciones que estamos sometidos todos los días, ¿ya? El trabajo, ¿no es cierto?, las actividades sociales en las cuales estamos insertos, las actividades deportivas o recreativas, ¿ya? El TV cable, tal vez, ¿no es cierto?, la internet, ¿ya? El Facebook, el WhatsApp, etcétera, que nos llenan de otras cosas y que nos quitan el deseo o la necesidad de leer la palabra del Señor. Por eso, hermanos, cuando uno piensa en esto, cuidemos la escuela dominical. Cuidemos esta obra infantil, hermano. Los niños, qué hermoso que puedan desde pequeños recibir la palabra del Señor, puedan saber que tienen dónde recurrir, que tienen enseñanza que ellos necesitan para sus vidas. No descuidamos eso, hermano. Si tienes hijos, tienes sobrinos, tienes nietos, ¿no es cierto?, ya no te descuides que ellos puedan participar ya de la escuela dominical, de la obra infantil. Y también esto puede deberse, la falta de lectura, ya a una confianza indebida, podríamos decir, ya en la persona. Creemos que ya conocemos todo de la Biblia y no necesitamos estudiarla más. ¡Qué tremendo! Me recuerdo que había un hermano del cual supe que era justamente su expresión: no, yo no voy a las reuniones, no voy a ese tipo de reuniones porque yo ya, ¿de qué me van a hablar? ¿De qué nuevo? Si yo ya conozco todo. Sé de algunos otros hermanos antiguos, justamente le dice que no, si yo ya sé, no hay nada nuevo que yo pueda escuchar, así que no. Puede ser justamente ya que tenemos esto que pueda haber en nuestra vida y que eso nos esté alejando de la palabra del Señor. ¿Y cómo se soluciona esto? Obviamente que la solución comienza por casa. Pedir al Señor que nos ayude, que nos dé justamente esto que necesitamos para nuestras vidas, tan importante en nuestras vidas. Finalmente, hermanos, como conclusión de todo esto que hemos leído, este tremendo ejemplo de misiones, de llevar el mensaje hacia afuera, llevar el mensaje a aquellos que no conocen al Señor, a aquellos que están necesitados de la palabra del Señor, ¿ya? Nos damos cuenta que hoy cada uno de nosotros, así como el etíope, van por el camino, van en sus actividades, ¿ya? Y nosotros justamente vamos por el camino, ¿ya? Y los gentiles, aquellos que necesitan, las personas, la gente, también va, ¿ya? Va en sus carros, si ponemos la comparación con el etíope, ¿ya? Y la pregunta sería, ¿nos estamos acercando a ese carro? ¿Nos estamos acercando a estas personas, ¿ya?, que necesitan del Señor? Hemos leído nosotros primeramente la palabra del Señor y la hemos entendido de manera tal para poder explicársela a la gente que quiere saber y que quiere entender. Yo creo que el Señor, ¿no es cierto?, nos habla a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ya en estos días que estamos celebrando el término de septiembre, el mes de la Biblia, que el Señor nos ayude, hermano, a través del mensaje de los pasajes que hemos leído, que debemos ser verdaderos misioneros, debemos ser una iglesia misionera, y cada uno de nosotros preocuparnos de que la Biblia sea algo importante en nuestras vidas y poder leerla, ya, cada uno de nosotros, para poder explicársela a otros, a aquellos que lo necesitan. Señor, te damos gracias
nuevamente, porque tú eres grande, tú eres bueno, estás con nosotros. Yo te ruego, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los amigos, amigas que están tal vez escuchando y viendo este pasaje, este mensaje, que puedas bendecirles, Señor, que nos puedas ayudar a poder y colocar en nosotros este deseo vivo de buscar de tu palabra, de leer y de refortalecernos con ella, siendo obedientes, Señor, a lo que el Espíritu Santo traiga sobre nuestras vidas y poder llevar este mensaje, poder llevar tu palabra a aquellos que la necesitan, aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que están necesitados de tu palabra, que necesitan conocerte, que necesitan ser salvos. Ayúdanos, Señor. Y bendice, Señor, si hay alguno que está viendo, escuchando en esta mañana ya y que no conoce de ti, que pueda tu palabra llegar a su vida también. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente misioneros. Ayúdanos a ser una iglesia misionera para llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y que pueda estar con cada uno de ustedes también este día. Amén.